Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Después del tan sonado caso de la reforma eléctrica de AMLO, en la que en un inicio el mandatario mexicano envió una iniciativa preferente al Poder Legislativo para privilegiar el uso de combustibles fósiles, violatorios del artículo 25 constitucional, no importándole elevar los costos de operación con tal de aplicar un duro golpe a más de medio centenar de compañías generadoras de energías limpias, tratando por todos los medios de fortalecer a Pemex, sin entender que la petrolera mexicana es un cadáver insepulto. Así las cosas, las compañías de parques eólicos y paneles solares interpusieron recurso de amparo ante el Juzgado Segundo para la Competencia Económica, Radiodifusión y las Telecomunicaciones de la Ciudad de México, logrando la suspensión provisional de la polémica reforma, misma que la Cámara de Diputados había aprobado sin modificarle ni siquiera una coma. La aprobación parecía inminente, pero no contaban con que aún existen personas preparadas en la materia, como el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue atacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien saliéndose de sus funciones intentó dar instrucciones al Poder Judicial para que se investigue al juez Gómez Fierro. Como esta reforma daña el libre mercado y el medio ambiente, ya que las energías limpias, alternativas y renovables deben ser la prioridad. Estas suspensiones provisionales no pararon ahí, ya que el juez Juan Pablo Gómez ha venido otorgando la suspensión definitiva a casi el total de las compañías afectadas. Este panorama se convirtió en la más sonada derrota que ha experimentado el presidente López Obrador, quien se ha caracterizado por su intolerancia contra quienes se oponen a sus cupulares y controvertidas iniciativas. Como las cosas no parecían terminar ahí, el caso llegó a oídos de las Naciones Unidas, motivando que Diego García, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, defendió la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro. Además, en su cuenta de Twitter, el relator García Sayán recordó que todas las instituciones, incluyendo el Poder Ejecutivo, deben respetar la independencia de la judicatura y aclaró que el presidente no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales. Pero como dice el peje, nosotros somos muy insistentes. Si no se puede por un lado, le buscamos por el otro. Y no fue lejos. Ya envió otra iniciativa de ley a la legislatura para que cualquier empresa en México que ellos consideren que es peligrosa o sea un riesgo contra el medio ambiente pueda ser clausurada. Y ya nos imaginamos sobre cuáles van dirigidas dichas medidas. ¿Qué no se darán cuenta? Que la economía solo podrá recuperarse con empresas funcionando, ya que el INEGI en su último reporte detalló que más de 1 millón de empresas cerraron sus puertas definitivamente, según datos del director del organismo, Arturo Blancas, con cierre al mes de septiembre del año 2020. ¿Y se ha percatado usted que en lo que se generó cuando la Auditoría Superior de la Federación reportó que el cierre del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México había costado 332,000 millones de pesos, es decir, no los 100,000 millones que Andrés Manuel López Obrador había dicho? Y como si nada hubiera pasado, se generaron una serie de cortinas de humo y ya no se habla más del tema. Solo que el Partido del Trabajo vino a remover las cenizas que AMLO ya había dejado y que el viento se llevara, al pedir la destitución del auditor que reportó el costo real de la cancelación de dicho aeropuerto, que sigue pasando factura a las finanzas del país, pues aún hay pendiente litigios y pagos de bonos, ya que está pendiente la liquidación de la deuda contratada a través de la emisión de bonos por 84,000 millones de pesos
que todavía están en manos de los tenedores y que tendrán que pagarse en el año 2026 y en el año 2027. Y aún existen bonos que se pagarán en el año 2040. Figúrese usted cómo la ve. Y ya con el total de los intereses suman más de 164,000 millones de pesos pendientes. Así lo declaró Mario de Constanzo, presidente de la Conducef. Como quien dice, la 4T está apostando a que somos el primer lugar en aguante y resignación. Y vea usted, tanta falta de medicamentos, tantos niños con cáncer, sin remedio ni atenciones durante el año 2019 y 2020. Y ahora, la Auditoría Superior de la Federación presenta los hallazgos en la adquisición y distribución consolidada de medicamentos y de material terapéutico a la Secretaría de Salud, que como formó parte del desabasto en hospitales en el 2019 y en el 2020, la fallida estrategia, supuestamente para evitar la corrupción y ahorrar en los medicamentos. En estos 2 años, el gobierno canceló las compras establecidas por el Seguro Social y aumentó las adjudicaciones directas con falta de transparencia en las compras, medicamentos incompletos y a destiempo, en una sola empresa, con un historial dudoso y sin una programación. Así fue que el objetivo de comprobar que los presupuestos fueran ejercidos con transparencia y que se cubrieran las necesidades de los pacientes. Y lo que son las cosas, ni lo uno ni lo otro. No fueron cubiertas las necesidades de los pacientes ni existió un ahorro en la compra de los medicamentos. Y solo se desencadenaron protestas, plantones y muerte de pacientes por falta de los mismos medicamentos. ¿Cómo la ve usted? Y mire, ¿cómo se lleva a efecto la política en el próximo proceso electoral, que promete ser el más violento de la historia moderna? Vea, apenas inicia y ya tenemos un deterioro grave en este rubro. Nunca como hoy han sido asesinados candidatos. Nunca como hoy se han retirado las candidaturas, sobre todo a Morena, por violaciones a la ley electoral. Nunca como hoy se están buscando pretextos para enjuiciar candidatos. Nunca como hoy un candidato a gobernador, como Félix Salgado Macedonio, amenaza a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral con atacarlos hasta en sus domicilios. Lo que Salgado Macedonio hace traspasó ya las fronteras del país. Este candidato apenas es comparado con un rufián o político de callejón, pero lo más grave es que el presidente aplaude lo que hace su compadre. Y no hay ley que prevenga lo que pueda desencadenarse, y en definitiva hace falta que la Organización de los Estados Americanos mande observadores a México para las elecciones. Pero, ¿lo hará? Y mire usted, antes del cierre de nuestra edición nos llega la buena noticia. El Instituto Nacional Electoral niega en definitiva la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ahora por 6 votos a favor y 5 en contra. Y aunque aún le queda el recurso de impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral, pues esto significa un triunfo de la democracia y de la posición de la mujer en México. La postura del TRIFE pondrá al descubierto su legalidad o su sometimiento a las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Bien, si no tienes nada que hacer fuera, quédate en tu casa. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México reportan Gabino Blanco, Angélica Blanco y Leticia Mota.